Esta semana que estamos hablando sobre algunas controversias que ya nuestro Señor Jesús está enfrentando con líderes espirituales del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con dos historias más, que son las que vamos a considerar este día, que van a ver con, o que tendrán que ver con un tema muy importante. Lo era para la vida de los judíos en el tiempo de Jesús, todavía lo es hoy porque es parte de los mandamientos de Dios, y es el tema de el Señor del sábado. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para entrar de lleno al estudio de este día. Querido Padre, venimos ante tu presencia suplicando que por favor nos ayudes a extraer las lecciones que necesitamos extraer de tu palabra, de la narración que nos está haciendo Marcos de la vida de nuestro amado Señor Jesús. Y en esto que comprendamos los principios que tú quieres que aprendamos para vivir el Evangelio. Lo pedimos en Jesús. Amén. Como lo hemos hecho estos días atrás, Pastor Dani Perla, vamos a ir al texto bíblico porque necesitamos considerar lo que Marcos nos está diciendo, y en el capítulo 2, ya cerca de terminar el capítulo 2, él nos va a contar una de las dos historias que vamos a ver en esta hora. Y dice así, desde el verso 23 hasta el verso 28 de Marcos capítulo 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, es decir, un día sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esta primera historia que vamos a considerar hoy, Pastor, resulta algo muy interesante este conflicto, porque uno podría decir, los líderes judíos están tratando de mantener el orden en las cosas, pero ¿cuál es el problema que está aquí de fondo y por qué en realidad los discípulos no estaban violando el sábado? Y la respuesta de Jesús va más allá de lo que en una primera instancia podríamos ver, porque no está tratando de sancionar una violación de un mandamiento. Es correcto. Creo que aquí vamos a descubrir que el texto no trata acerca de si se debe o no se debe guardar el día sábado como un mandamiento dado en la ley de Dios, sino cómo hacerlo y quiénes tienen que hacerlo. Y este pasaje vamos a descubrir más bien, en vez de decir que el sábado es solamente para un grupo reducido de personas en un momento específico del tiempo, nos va a mostrar que es para toda la humanidad. Así que veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús con sus discípulos por los sembrados, ellos comenzaron a arrancar espigas. Obviamente ellos tenían hambre, y esto no está violando ningún mandamiento, como alguien puede pensar, bueno, están robando. La misma ley mosaica hacía la provisión que una persona no tenía que cosechar todo y dejar barrido los frutos o los granos en la cosecha, sino que tenía que dejar una parte por si personas que no tenían recursos pasaban por ahí, miraban, podían comer en el sitio con su mano, arrancarlo, no llevar ya herramientas para claro, agarrar, ¿verdad? Eso era lo que estaba permitido en la ley mosaica, y es lo que los discípulos hacen. Era sábado ese día, no sabemos cuánto ellos habían viajado. ¿Sabe qué? Lo que tenemos aquí es que los líderes, bueno, los judíos, después del cautiverio y todas esas experiencias que ellos pasaron, ellos dijeron, vamos a guardar más celosamente los mandamientos de Dios para que no nos vaya mal. Y entonces ellos le dieron interpretaciones a la ley de Dios que no tenía, y pusieron tradiciones humanas que la ley de Dios nunca mandó. Y por ejemplo, ellos decían, bueno, si alguien en sábado ve ahí, en este caso, como dice, ve unas espigas, entonces tiene que quitarles el cascarón a las espigas.
Entonces, la arrancó y eso es cosechar. Le está quitando el cascarón, es trillar. O sea, estamos haciendo un trabajo en sábado. Ellos consideraban eso un trabajo, imagínense. Tremendo. Por ejemplo, si alguien escupía en tierra una cierta cantidad de veces, ya equivale a regar la tierra. Wow. Entonces, decían ellos, está trabajando. Si alguien cargaba un pañuelo en día sábado y decía, no puede dar tantos pasos, entonces eso significaba que estaba llevando un bulto, una carga, ya era una violación del mandamiento. Llama la atención que aquí dice al pasar, y sin embargo no acusan a Jesús ni a los discípulos del viaje, porque los pasos también estaban contados. Era un poquito menos de 2,000 pasos, 1,900 y algo de pasos, ya más de eso ya no podía dar. Entonces, esa ley, eso que ya si yo miro una fruta y la agarro y es sábado y es violación, ¿dónde estaba? Eso Dios nunca lo dio, eso era un invento de ellos. De ese tipo de situación es que Jesús había venido para clarificar y poner las cosas en su verdadera perspectiva. Entonces, a mí me llama la atención lo que Jesús hace, un argumento brillante. Sí. De hecho, siempre Jesús los deja sin palabras, siempre los deja sin palabras. Y él dice, mire, yo no voy a ir a la tradición para responderles a esto, voy a ir a las Escrituras. Amén. ¿Qué encuentran ustedes en las Escrituras? ¿Se acuerdan un día que David, y llama la atención ahí que Marcos, tal vez no me voy a meter eso, menciona a Abiatar como el que tuvo la interacción con David, aunque fue su hijo, Ahimelech, pero le voy a dejar a usted que estudie un poquito y vea por qué hay esa diferencia. Pero la Biblia dice que David andaba con sus soldados, andaba huyendo, tenían hambre, no había comida, era un sábado. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron allí al sacerdote y le pidieron comida, y él le dijo, miren, yo acabo de quitar los panes que pues los cambiamos cada sábado, porque el pan de la proposición se cambiaba cada sábado en el santuario, y entonces él se los dio. La ley decía que solo los sacerdotes, y esa ley estaba escrita, solo los sacerdotes podían comer de ese pan, pero sin embargo lo comió David y sus hombres. Ahora, Jesús les dice, vean que hubo una excepción a esa ley porque había una necesidad humana, que la necesidad humana es prioritaria sobre, en este caso, las tradiciones, no la ley de Dios. Noten, no la ley de Dios. Y de paso, cuando David y sus hombres comieron, porque los panes que no les estaba permitido comer, tal vez alguien puede pensar, bueno, entonces yo puedo hacer una excepción, ¿verdad? Un mandamiento y puedo quebrantarlo. No, hay algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Voy a regresar a ese puntito de David cuando comió con sus hombres, porque miren, en primer lugar, cuando uno estudia bien el texto, se da cuenta que Dios le dio permiso al sacerdote. Hubo una revelación de Dios que le dijo, sí, está bien, dáselo, porque noten, Dios había puesto esa ley. Y en segundo lugar, ahí no había una violación moral, de un principio moral. Amigo, y esto es bien importante, Dios nunca te va a mandar a violar un principio de su santa ley que tiene que ver con lo moral, Aquí estamos hablando que era una ley, habían rituales y esto, y encima de eso, pues, Dios dice, bueno, aquí hay una necesidad que es prioritaria, la vida humana tiene prioridad por sobre algunas leyes o algunos aspectos de la ley que no son morales, sino que tienen que ver con costumbres, con ceremonias y con ritos. Pero recuerde, ante un principio moral, ahí no hay negociación. Si toca perder la vida, toca perderla, pero no hay negociación. Entonces tenemos que distinguir eso porque no vamos a agarrar una señal y decir, bueno, tengo una gran necesidad humana, ¿verdad? Si yo puedo ir a robar, puedo ir a hacer esto. No está diciendo eso la palabra de Dios. Pero aquí Jesús está enseñando definitivamente que la vida humana, que el ser humano tiene precedencia sobre ritos y tradiciones, especialmente aquellos que no estaban instituidos por Dios. Y justamente, pastor, me llama la atención que luego el Señor Jesús refuerza esa idea con las últimas palabras que son hermosas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Correcto. Y usted hizo una pregunta al principio, no la hemos olvidado.
¿Significa esto entonces, esta historia, que los discípulos fueron y en sábado arrancaron unas espigas para comer, significa eso, que el sábado ya no es el día de reposo? No, no significa eso. Más bien, aquí viene el punto bien interesante. Sí. Recuerden que Jesús viene para rescatar la ley de Dios. Él dijo, ninguna jota ni tilde pasará de la ley sin que todo se cumpla, pero Él viene para rescatar de esas tradiciones humanas que eran egoístas, que estaban poniendo tradiciones que Dios no había dado, leyes, reglas que Dios no había dado. A veces en nuestro celo, sí, por querer que un mandamiento se obedezca, que una regla se obedezca, podemos comenzar a poner reglas y entonces que no las ha dado Dios y que eso van convirtiendo en un peso, en una carga, el seguir a Dios y el servirlo, y la gente dice, bueno, esto se convierte en algo esclavizador, servir a Dios, no tengo gozo, no tengo alegría, tengo que estar contando aquí mis pasos, y no es así, no es así. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden lo que yo dije en la lección esta semana al principio, los escribas, los fariseos, el espíritu de los escribas y los fariseos no ha muerto, sino que más bien vemos que a veces cobra auge. Pero ahora vemos la respuesta de Jesús, porque esto es extraordinario. ¿Por qué aquí Jesús más bien, en vez de decir, el sábado está abolido, no es que yo he venido para hacer el sábado a un lado, no? ¿Por qué más bien las palabras de Jesús refuerzan la importancia del día sábado? Porque noten cómo dice, el sábado, ya sabemos que está hablando de el séptimo día de la semana, está hablando del día de reposo, el Shabbat, como lo observaban los judíos, fue hecho. Ahora, noten la palabra hecho, cuando yo digo esto se hizo, está hablando de que alguien se encargó. Esto definitivamente Jesús lo está uniendo con el principio, sí. Allá en la creación. ¿Dónde fue hecho? Bueno, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, allí en el libro de Génesis está el registro de la creación y ahí está cómo Dios también al finalizar su labor creadora, Él hace el sábado como un día santo, un día de descanso y como un día también que es de reposo y es un día para adorarlo a Él. Noten cómo dice, el sábado fue hecho, así que ya nos remite a la creación. Por causa del hombre. Ahora, aquí en español nosotros no podemos notar la palabra que Jesús usa, pero aquí Jesús no dijo, el sábado fue hecho por causa de los judíos. Dijo por causa del hombre, usa la palabra griega antropos, de ahí viene la palabra antropología, que significa humanidad. Jesús le está diciendo a los judíos, miren, el sábado no solo es para ustedes, Dios lo hizo en la creación para todo el mundo, para toda la humanidad. Así que si alguien quiere usar este texto o este pasaje de esta experiencia de los discípulos arrancando espigas en sábado para decir que Jesús está haciendo a un lado el sábado, está totalmente equivocado. Su argumento no funciona, no sirve, porque cuando hacemos exégesis al texto, ¿qué es exégesis? Es ir al texto para ver lo que dice, para ver a dónde me remite, para ver qué palabras usa. Y ahí está diciendo Jesús, el sábado fue hecho, me lleva a la creación, que está diciendo que el sábado es anterior a los judíos. Claro. Los judíos aparecen hasta después del diluvio, 2000 años después de la creación. El sábado fue hecho por causa del hombre, de la humanidad, del ser humano, y no el hombre por causa del sábado. Y más bien Jesús ahora hace una afirmación de su divinidad. Amén. De su divinidad. Y dice, el Hijo del Hombre, que era Él, es Señor aún del sábado. Más bien ahí está diciendo Él, yo fui el que hice el sábado, yo soy anterior a todo esto, yo soy el creador. Y cuando vamos a libros como San Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, allí los primeros versículos, bueno, en el caso de Colosenses, allí nosotros encontramos que Jesús es el creador. Amén. Así que, hermano Gerson, definitivamente, más bien este pasaje refuerza que el sábado es el verdadero día de reposo, y como vamos a notar en otra historia más adelante, es un día para hacer lo bueno. Como usted decía al principio, Jesús no está tratando de decir que ya no se va a observar el sábado, sino cómo
se debe observar? ¿Cuál es el espíritu correcto para observarlo? Y de hecho vamos a ir a esta narración porque es parte de nuestra consideración para este día. En el capítulo 3, desde los versículos 1 al 6, parece que Marcos decidió unir esta historia acá porque seguía ilustrando el principio que nos acaba de dejar claro en la narración que acabamos de leer. Pero ahora vean estos textos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano se fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pastor, el Señor, que ya hemos visto anteriormente, que conoce los pensamientos, ahora los confronta contra cómo nosotros estamos dispuestos a valorar a los seres humanos en realidad, o si a veces valoramos más nuestra propia tradición y otras cosas más que a los demás. Aquí les hace una pregunta muy clara: ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o salvarla? ¿Qué está tratando de reforzar el Señor con respecto a la historia que ya vimos anteriormente? Bueno, aquí vemos que Jesús regresa a la sinagoga. Rápidamente vamos a dar una síntesis de esto. Ahí estaban en primera fila, ¿quiénes? Sí. Bueno, ahí estaban los fariseos, ahí estaban aquellos que siempre acechaban al Señor. De hecho, en la sinagoga ellos tenían los primeros asientos, así que estaban en primera fila y Jesús sabía. Ahora Jesús está en controversia con ellos y estaba este hombre de la mano seca. Consideremos algo. Los fariseos mismos, bueno, en esas leyes que ellos habían hecho con respecto al sábado, leyes que Dios no les había dado, pero que ellos creían que ayudaban para observar lo que Dios había pedido. Ellos decían que sí, en sábado se podía ayudar a alguien, pero que fuera una emergencia extrema. En otro lugar de los evangelios nosotros nos damos cuenta que Jesús los confrontó una vez y les dijo: mire, ustedes por sus animales sí hacen excepción, claro, y dicen siempre que es una emergencia, pero aquí hay una persona que está sufriendo y ahí no lo ven como una emergencia. En este caso el problema que tenía este hombre no se nos dice con términos médicos como los conocemos hoy que era, pero aparentemente no era una situación de vida o muerte. Claro. Así había pasado quién sabe cuánto tiempo, 1 o 2 días más, no iba a hacer diferencia. Sin embargo, Jesús sabía que ahí estaban esos líderes y Jesús les va a mostrar, a reforzar otra vez que el propósito del sábado es para elevar, para restaurar a la humanidad, para que la humanidad pueda encontrar en ese día el pleno reposo en Dios. Y entonces Jesús lo sana. Pero él pregunta, y nuevamente las preguntas que Jesús hace no pueden ser respondidas fácilmente, porque son preguntas que están diseñadas para mostrar lo equivocado que ellos estaban. Y les pregunta: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? O sea, ¿quién va a responder y va a decir, no, pues es hacer mal? Si no hay manera, porque dice, si yo no quiero decir que es lícito hacer bien, porque hay que hacer bien, pues tampoco voy a responder que hay que hacer mal. Así que los dejaba callados, quedaban callados. Pero lo que dice a continuación, ¿quién estaba hablando de matar ahí? Y ahí es lo que usted mencionó. Jesús leyó sus pensamientos y sabía que ellos en su corazón tenían odio. De hecho, al final del pasaje de esta sección leemos que salieron los fariseos y se confabularon con los herodianos. Sabe que los fariseos y los herodianos eran enemigos, pero ahora ellos, aunque eran enemigos, encontraron un enemigo común y se unieron. Eso sucede siempre. 2 personas pueden ser enemigos, pero si encuentran un enemigo común pueden unirse para derrotar a quien consideran enemigo. Y ellos tenían, y era sábado. Jesús ya se había adelantado y le dice: mire, yo estoy ayudando a este hombre. Ustedes están violando un mandamiento que dice no matarás. Es sábado. Ustedes pretenden guardar este mandamiento supuestamente del sábado, pero mire cómo tienen su corazón. Están pensando en matar
y eso no es violación. Qué ironía, ¿no? Esa es la gran ironía, precisamente es la palabra, es la gran ironía de la vida. Pretender, querer hacer unas ciertas cosas en las que yo creo que soy fuerte, que domino, y olvidar otras cosas que también son esenciales, o pasarlas por alto o hasta quebrantarlas. Definitivamente hay una gran lección para todos nosotros en la actualidad. Así que, pastor, yo quisiera que orara por nosotros, porque todos estamos en peligro justamente de esto. Por lo que usted decía, en las cosas que somos muy fuertes, a veces tendemos a sobredimensionarles, es decir, esto es lo que se debería hacer, y guardamos silencio sobre todo aquello en lo que sabemos que somos muy débiles, pero pretendemos que otros lleven cargas que, como dijo el Señor Jesús en otra ocasión, nosotros no podemos llevar. Ayúdanos, pastor, a orar para que seamos sensibles a reconocer que necesitamos nosotros mismos ser liberados de todas aquellas cosas que simplemente nos ponen cargas o ponen cargas en otros que Dios no nos ha pedido. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu verdad es liberadora. Gracias porque tú siempre pensaste en el bienestar del ser humano, tanto en la creación como en el tiempo que el ser humano vivió sin pecado y aún después del pecado. Gracias porque Jesús es el Señor de todo lo que hay. Ayúdanos para someter nuestras vidas a Él. Ayúdanos, Señor, para amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros y como te amamos a ti. Ayúdanos a ponerte en primer lugar siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.